La vida se forma de leyendas, las leyendas de tu vida, de cada día de tu vida. Y nuestra leyenda de hoy va de la reconquista del valor de la palabra y la aventura del paladar. La leyenda de hoy va de la magia con más sabor de una ciudad, de una guarida reluciente y de un combate con tenedores y cucharas. Esta leyenda sucedió bien al este de una isla Caimán y justo en el centro de la ciudad más extraña del mundo. La historia de hoy comienza en el centro de La Habana. Hola familia, bienvenidos bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos nada más, nada menos, nada mucho más que en el mejor restaurante. ¿Está buena la luz? Aquí está perfecta. En el mejor restaurante, no de La Habana, de Cuba y tal vez un poquito más allá. Un lugar maravilloso, un lugar donde voy a pasar un día magnífico y voy a resurgir con credibilidad. Porque yo tengo en este canal un video viejo donde yo hablaba del mejor restaurante de La Habana Vieja, pero la gente seguía intuyendo que era el mejor restaurante de Cuba. Inclusive ya el restaurante no existe y todavía la gente me dice, Eri, pero si ese no es, pero bla, 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 bla. Pues ahora sí me tienen que creer, ahora sí estoy. Miren ese perro parado ahí. ¿Dónde yo subo esto aquí? No se ve, no importa. Ahora sí me tienen que creer porque definitivamente estamos en el sitio más emblemático de la cocina cubana. Un sitio que mezcla la historia, un sitio que mezcla la calidad, un sitio que mezcla la fama. Aquí estuvo Reina de España, aquí celebró su cumpleaños Madonna, aquí se hizo la película más famosa de la cinematografía cubana. Una película que todos los que nos gusta la cinematografía cubana la conocemos y sabemos que es magnífica y su impacto mundial, aunque es muy vieja, aún existe. El restaurante está construido, de hecho, brota del mismo set donde se filmó la película, la misma habitación donde Jorge Perrugorría hizo esa película, actuó en esa película maravillosa. Y nada, hoy vamos a visitar un lugar que más que un restaurante es un ecosistema de vida donde si tú vienes a Cuba, planéate un día entero para estar aquí. Porque desde la famosa foto en este salón, desde la famosa foto en esa entrada que vieron en el intro cinemático, desde la comida, desde el restaurante, desde el rooftop, desde el atardecer, desde las actividades nocturnas que son exquisitas. Escuché que va a haber un violinista de una calidad extrema, lo vi una vez y sé que es magnífico y así planean tu día entero. La guarida es un día. La guarida no es venir y comer. Quiero que entiendas eso y eso tal vez es lo que quiero expresarte. La guarida, no estoy patrocinado, no estoy nada, vine porque me gusta y a ellos les gusta mi trabajo, que creo que es una de las cosas que me hace muy orgulloso, que lo top de Cuba ya me empieza a ver con ojitos brillantes, como le digo yo a mi mamá. Y nada, hoy vamos a ver un día en el mejor restaurante de Cuba. Vamos llegando. Y ahora vamos para la mejor parte del video. Sé que va a ser un video épico, hay mucha bulla. Acércate un poquito, que hay mucha bulla.
Sé que hay mucha bulla, pero es que está lleno. Este lugar es famosísimo y siempre está repleto. Y ahora vamos para mi parte favorita de todos los videos, la comida. Vamos a probar los platos. Es más, vamos a hacerlo tipo episodio. Vamos a hacer el episodio del entrante, el episodio... No me dejan hablar. El episodio de cada cosa, para que conozcan. No voy a hacer trampa, ya he venido antes aquí. Por eso puedo decir que es el mejor restaurante de Cuba. Y por eso hago este video lleno de placer y sonrisas. Y nada, vamos a comer. Dame un break de habladera y vamos a comer. Nos dejan solo, al fin silencio para comer como Dios manda, como se come en la sala de mi casa. Ahí viene la comida, vamos. Momento. Para usted un cochinillo lechal confitado con una salsa reducción de piña, mantequilla, vinagre balsámico y guindilla. Que lo disfruten. Gracias. Espero estar picándolo correctamente. Wow. Este es el altar mismo que se usó en la película, como se pueden dar cuenta. Se mantiene idéntico. Este sería el altar a la religión de la película. Y este es el altar a la cubana, ¿no? Aquí tenemos nuestra historiadora. Y se mantiene igual que en la película. Sí. Es una réplica de la... Y me explicabas que esas estatuas eran... Estas dos esculturas aparecen también en la película. Son un poco polémicas en la historia. La hizo un amigo de uno de los protagonistas de Perú Gorría. Y el problema es que como tenían una temática política y religiosa, no lo dejaron exponer. Y es una de las escenas más famosas de la película en la que Perú Gorría las revienta de la ira de que no pudo exponerlas. En fin, el artista original se llama Estéreo Segura. ¿Y usted se llama? Claudia. Un like para Claudia. Gracias. Así que sabes que si vienes a la guarida, Claudia, ¿eh? Gracias. Claudia. Y esta es la mismísima silla donde se sentó la reina de España. Ahí mismo se sentó y ahí mismo la enmarcamos. Para siempre y para la historia. Ahora planean poner ahí la silla donde me senté yo. Algún día me iré iluminando con la luz. Y bueno, ya almorzamos. Hasta ahora todo perfecto. Vámonos al rooftop a hacer otro capítulo más de nuestro super día en la super guarida. Miren esta escalera. Es maravilloso. Déjame bajar un poco la exposición. De hecho, por aquí pueden ver, esta es otra parte de la guarida, como una terraza para comer al aire libre. Genial, genial. Es que lo tienen todo pensado. Vamos hacia arriba. Ups, sorry. Sin igual el rooftop de la guarida. Miren ese gran marco, eso es único en la ciudad, como marca la ciudad de La Habana. Es perfecto. Wow. Vamos a pedir el trago de la casa y seguir disfrutando. Que el señor va a gustar es el romo facho. Es uno de los cócteles de la
especialidades de la casa. Ese cóctel es una versión de la casa del Old Fashion clásico, pero en este caso nosotros no usamos bourbon o whisky americano. Generalmente el cambio que le hacemos es ponerle 7 años de Havana Club, naranja, limón y azúcar. Es un cóctel bastante refrescante, un poco fuerte, aunque a medida que le aumente el hielo en el cóctel, dependiendo de la característica del cliente, baja la graduación alcohólica. Se va a degustar con el Hoyo de Monterrey, Epicure número 2, ya que es un tabaco generalmente suave y va a ser más agradable para él. Sé que esa es la botella más exclusiva de Havana Club. Ahora cuéntame por qué. A ver, Havana 1519 es una botella, una selección de botellas de edición limitada que sacó Havana Club por el 500 aniversario de La Habana. La exclusividad de la botella se basa tanto en su caja como en la calidad del ron. Fue una botella bien preparada por Havana Club, que se le dio una destilación, un añejamiento bastante fuerte. En la caja podrás ver que tiene como un sobre. Sí. Ese sobre es como una certificación que tiene la botella, y cada botella tiene una historia diferente, una anécdota diferente de la historia de La Habana. Cada una es diferente. Cada una es diferente. Por ejemplo, Wow. esta botella te puede enseñar una anécdota específica y otra botella va a tener otra anécdota que no tiene nada que ver con esta. El corcho que está arriba es el corcho de lujo de la botella, para cuando va a degustar, abre la botella y decida ponerle el corcho de cristal. Generalmente es lo clásico de las botellas de lujo. Quiere decir que cada persona que tenga una de esas botellas tiene una botella única. Sí. Wow. Ahora, Y cada sobre es único. ¿cuánto cuesta? A ver, la botella generalmente... Yo quiero, o sea, viene una persona aquí y quiere comprar. Me dijeron que tenía que comprar la botella entera. Ajá. ¿Cuánto sería? 4.500. 4.500. Pero creo que 4.500 está bien para una experiencia Sí. de ese nivel. Sí, sí. Y nada, ahora vamos a esperar el atardecer. Hay que poner ya luces artificiales. Ahora vamos a esperar el atardecer acá en el rooftop de la guarida. Espectacular y precioso. Y nada, vámonos a Timelapse y tomas que esto es para verlo, no para verme a mí. Además, hay música puesta y me suena el copyright. Vamos. Y así, sin darnos cuenta, un horizonte de edificios destruidos ocultaba nuestro sol. Llegaba el atardecer con la noche de su mano. Ya todo era diferente. Las luces, los aromas, la gente. Era un capítulo más de un día especial. Era una magia que brotaba de un edificio leyenda y de los acordes de un violín celestial.
Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Como se dieron cuenta, La Guarida es un sitio increíble, es un lugar especial en el corazón de La Habana, en el centro de La Habana. Es un lugar mágico que creo que si viniste a Cuba y no lo visitaste, no viniste, así que tienes que regresar. Realmente es muy recomendado. No les tengo que dar razones porque se las mostré durante todo el día. Llegué a almorzar, van a ser las 10 de la noche y todavía estoy aquí divirtiéndome, todavía estoy aquí pasándola bien, porque es magnífico, porque es increíble todo lo que pueden conllevar a un solo sitio, que se te puede olvidar inclusive que esto es un restaurante Paladar La Guarida. Vas a comer delicioso, vas a tener de los mejores platos de Cuba, vas a disfrutar la magia gourmet con el sazón cubano, con el sazón internacional, además exquisito, con chefs altamente preparados como vieron, pero además todo lo que trae extra. Hoy en día en un mundo de mercadotecnia, el valor agregado, que es un término económico, es lo que hace un producto diferente. Y esto es un restaurante que como valor agregado, apunta a lo que te voy a decir, como valor agregado tiene donde se hizo la película tal vez más icónica de Cuba, donde tienes diversión, donde tienes atardeceres hermosos, donde tienes la vista de La Habana, donde tienes un rooftop categoría mundial, donde tienes tragos deliciosos, donde tienes un lugar para degustar tabaco y ron único en Cuba, donde tienes esta noche preciosa, como se dieron cuenta, ese espectáculo de violín magnífico. Sé que también hay un saxofón, que también hay un DJ, o sea, es variado, esta guarida a partir de hoy es mi guarida. Y nada, creo que voy a apagar la cámara por hoy, que ya me toca disfrutar, que siempre estoy castigado grabando por ustedes. Es un castigo bueno, pero es castigado. Ahora apago cámara, guardo la maleta y hasta las 12, 1 de la mañana que cierran ellos. Miren cuántas horas funciona este sitio. Me voy a quedar aquí guarachando y gozando. A ver si llamo a mi hermana, llamo un poco de familia y sigo la noche para mí. Ya me toca a mí. Y nada, familia, ahora sí, actualizando aquel video del 2018, estamos en el 2020 con el mejor restaurante de Cuba. Y ahora sí lo digo con acento, el mejor restaurante de Cuba. Y ya, estoy hablando basura, evidentemente tabaco, trago, ya me tienen mal. Y nada, familia, este es el video de la semana que viene. Recuerda suscribirte, recuerda compartir con tus amigos, estamos en crecimiento. Y si estás llegando ahora y si te suscribes ahora, bienvenido a la familia más increíble del mundo mundial. Y nada, los quiero, los amo y ya.